¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Quería grabarles este video sobre el tema de cómo graficar una función cuadrática, ¿sí? Y les comento primero la idea general, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es encontrar todos los elementos que venimos definiendo hasta ahora de una función cuadrática. Lo primero que vamos a buscar son las raíces de la función. Y recuerden que las raíces de la función son los puntos de corte con el eje X. Segunda cosa que vamos a buscar de una función cuadrática para poder graficarla. La ordenada al origen. La ordenada al origen, recuerden que es el punto de corte con el eje Y. Y además, vamos a buscar también el vértice. El vértice, recuerden que es el punto máximo o mínimo de la función. Y con estos valores, ¿sí? Teniendo estas cosas, teniendo las raíces, la ordenada al origen y el vértice, vamos a ser capaces de graficar la función, ¿sí? Así que vamos a agarrar una función y vamos a tratar de ejemplificar esto en un caso particular, ¿sí? Vamos a tomar la función 2x² más 4x menos 6, ¿sí? Así que vamos a arrancar por poner nuestra función, ¿sí? 2x² más 4x menos 6. Vamos entonces a buscar las raíces. ¿Cómo vamos a hacer para buscar las raíces de una función cuadrática? Con la fórmula resolvente, ¿sí? Así que directamente la vamos a aplicar. En este caso, sabemos que A vale 2, sabemos que B vale 4 y sabemos que C vale menos 6, ¿sí? Recuerden que eso lo sabemos porque A es el que está multiplicando a la x², B es el que está multiplicando a la x y C es el que está suelto sin x, ¿sí? Así que vamos entonces a aplicar la fórmula. La fórmula de las raíces dice que las raíces son menos b, o sea, menos 4, más y menos la raíz cuadrada de b, que era 4 al cuadrado, menos 4 por a, que es 2, por c, que es menos 6, ¿sí? Así que podría poner directamente 6 acá y un más acá. Y dividido 2 por a, es decir, 2 por 2. O sea que tenemos menos 4 más y menos la raíz cuadrada de 16 más 6 por 2 es 12 y 12 por 4 es 48 dividido 4. Es decir, menos 4 más y menos la raíz cuadrada de 48 más 16, que es 64, dividido 4, es decir, menos 4 más y menos 8, dividido 4. Y acá recuerden que tenemos que separar. Una de las raíces sale con el más y la otra raíz sale con el menos. Así que vamos a tener que nuestra primera raíz es menos 4 más 8 dividido 4, ¿sí? Menos 4 más 8 es 4, dividido 4, 1. Y nuestra segunda raíz va a ser menos 4 menos 8, dividido 4, que menos 12 menos 4 me da menos 3. Así que las raíces, ¿sí?, van a ser 1 y menos 3. ¿Sí? Vamos a anotar acá que las raíces son 1 y menos 3. Muy bien, ya tenemos entonces nuestras raíces. Vamos a la ordenada del origen. La ordenada del origen es muy fácil encontrarla porque recuerden que es el valor de la función cuando x vale 0. Es decir, lo único que tenemos que hacer es reemplazar la x por un 0, o como escribimos matemáticamente, calcular f de 0.
Y f de 0 nos va a dar, ahí estaba f de x, así que f de 0 es 2 por 0 al cuadrado, más 4 por 0, menos 6, que es obviamente menos 6. Es decir, ni siquiera hace falta hacer la cuenta. La ordenada del origen en una función cuadrática siempre es c, es decir, siempre es el valor que está solo sin x, porque cuando pongo 0 donde dice x, lo único que queda es lo que no tiene x. Entonces nuestra ordenada del origen, ¿sí?, ya la podemos aclarar acá arriba, ¿sí? Nuestra ordenada del origen está en y igual menos 6. Recuerden que si es el punto de corte con el eje y, evidentemente, ¿sí?, no está en x, está en y. Y nos falta encontrar el vértice. Para encontrar el vértice, recuerden que lo que hacíamos era, para calcular la x del vértice, usábamos esta formulita que vimos en un video cómo se llega hasta ella, ¿no? Menos b dividido 2a. En este caso, b vale 4 y a vale 2, así que esto nos da menos 1. Y para encontrar la y del vértice, lo que vamos a hacer es reemplazar este valor en la función. Es decir, para encontrar la y que corresponde a cualquier x, lo que hacemos es reemplazar esa x en la función. Así que para la x del vértice, vamos a encontrar a la y del vértice poniendo el valor de la x del vértice en el lugar donde pusimos la x normalmente. Así que acá vamos a poner 2 por menos 1 al cuadrado, cuidado con los paréntesis y los signos, más 4 por menos 1, menos 6, y esto nos daría 2 menos 4 menos 6, ¿sí?, que es menos 8. Quiere decir que el vértice de la función, ¿sí?, vuelvo arriba, el vértice de la función es el punto menos 1, menos 8. ¿Sí? Y esas son las cosas que vamos a usar para graficar nuestra función, ¿sí? Las raíces, la ordenada del origen y el vértice. Acá tenemos que prestar atención a un detalle importante en el enunciado de los ejercicios. Cuando el ejercicio me dice grafique aproximadamente o haga un gráfico aproximado, yo puedo hasta incluso hacer un gráfico a mano alzada, ¿sí?, no necesariamente a escala, ¿sí?, tienen que estar los elementos clave bien puestos, obviamente, pero ni siquiera hace falta que sea a escala cuando me dicen aproximado. Ahora bien, si me dicen graficar con precisión, particularmente en el contexto de un examen IB, que es para lo que en última instancia nos estamos preparando, graficar con precisión implica un montón de cosas. Primero, que hay que usar regla. No se permite gráficos, los ejes tienen que estar con regla. El gráfico de la función obviamente no, porque sabemos ya a esta altura que las funciones cuadráticas tienen como gráfico una parábola y no se puede hacer una parábola con recta, ¿sí? Tenemos que usarla a mano alzada. Pero los ejes tienen que estar hechos con regla. La escala tiene que estar claramente marcada, es decir, tengo que poner quién es la unidad en cada uno de los ejes. Puedo poner escalas distintas para el eje X y para el eje Y, pero no puedo cambiar la escala dentro del mismo eje. Si un cuadradito es 1, un cuadradito tiene que ser siempre 1, y si un cuadradito es 2, lo mismo, y así sucesivamente, ¿sí? No puedo poner el 1 en el primer cuadradito y el 2 en el quinto cuadradito, porque esa escala no tiene sentido, ¿sí? Y además tienen que estar los ejes marcados con su X y con su Y, ¿sí? Es decir, yo tengo que hacer los ejes con regla, poner cuánto vale la unidad en cada eje, poner el eje X la X y poner en el eje Y la Y, ¿sí? Recuerden que el eje X es el horizontal y el eje Y es el vertical. Una vez que yo tengo eso, ahí sí grafico estos puntos que encontré. Yo voy a pasar directamente a GeoGebra, ¿sí?, para que ustedes lo vean más claro, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer
es graficar acá en el GeoGebra esos puntos que habíamos encontrado anteriormente. Los primeros son las raíces. Las raíces son los puntos de corte con el eje X. Por lo tanto, su Y es 0. ¿Sí? Están sobre el eje. En nuestro caso, las raíces eran 1 y menos 3. Es decir, tenemos que marcar el punto 1, 0 y el punto menos 3, 0. Esas son nuestras raíces. ¿Sí? La ordenada del origen estaba en menos 6. Así que voy a mover mi gráfico un poquito para arriba, ¿sí? Para que aparezca. De hecho, lo voy a achicar un poco porque tengo que llegar hasta el menos 8, ¿no? Muy bien. Entonces, necesito que la ordenada del origen, dijimos, era menos 6. O sea que vamos a marcar la ordenada del origen. Recuerden que es el punto de corte con el eje Y. Así que lo marco sobre el eje Y en el punto que yo encontré. En este caso, menos 6. Y además, tengo que marcar el vértice. ¿Sí? El vértice es un punto y recuerden que tiene su X y tiene su Y. Nosotros habíamos encontrado que el vértice estaba en el menos 1 de X y menos 8 de Y. O sea que el vértice es este punto, el menos 1, menos 8. Y fíjense que con estos datos que tenemos, ese punto está de más, con estos datos que tenemos, podemos, ¿sí? Vamos a tratar de que esto se vea lo mejor posible. Vamos a hacer una cosa, me voy a mover yo para otro lado. Muy bien. Ahora que estoy acá abajo, vamos a ver más claramente nuestro gráfico. ¿Sí? Fíjense, tenemos las dos raíces, tenemos la ordenada del origen, tenemos el vértice. Ahora sí, de la mejor manera posible, ¿sí? Haciendo esto, tratando de que sea un solo trazo, ¿sí? Y no podemos hacerlo con regla. Una parábola no se puede hacer con regla, ¿sí? No es una sucesión de segmentos que se van cortando, ¿sí? No son dos rectas en B corta, ¿sí? Es una parábola, la tengo que hacer, ¿sí? A mano y de la mejor manera posible. Pero estos puntos tienen que estar bien marcados, ¿sí? Cuando uno dibuja la parábola, fíjense que si yo sé que el vértice está acá abajo y que tengo que pasar por este punto y por este, no me queda otra que mi parábola sea esta, ¿sí? Yo ahora lo estoy haciendo en el GeoGebra, ustedes lo van a tener que hacer a mano, pero de la mejor manera posible, ¿sí? Entonces, resumo. ¿Cómo encontramos el gráfico de una función cuadrática? Primero, buscamos los elementos básicos, es decir, buscamos raíces, ordenada al origen y vértice. Con esos datos vamos a encontrar que tenemos los lugares donde se cruza con el eje X, el lugar donde se cruza con el eje Y y el máximo o mínimo de la función. ¿Sí? Si es como esta, que va hacia arriba, es el mínimo, y si va al revés, si es una función negativa, será entonces, ¿sí?, el máximo punto. ¿Está bien? Una vez que tengo eso, grafico esos puntos, y con esos puntos siempre me va a quedar una sola parábola que pasa por esos puntos. ¿Sí? Esa es la que voy a dibujar. Un detalle más para terminar esto. A veces, recuerden que una función cuadrática puede no tener raíces. ¿Sí? Me puede pasar que una función cuadrática no tenga raíces, es decir, que no se cruce con el eje X, que esté o toda arriba o toda debajo del eje X. En esos casos, cuando no hay raíces, voy a estar obligado a buscar algunos puntos extra. ¿Sí? Hacer una mini tabla, buscar aunque sea dos valores extra, además del vértice y de la ordenada del origen, que eso sí los voy a poder encontrar siempre. Y con esos valores extra ya voy a poder graficar. ¿Sí? Entonces, la única excepción a esto que hicimos hoy es, si no tengo raíces, busco, le doy a X un par de valores cualquiera que a mí se me ocurran. Es decir, trato de que sean números fáciles para hacer la cuenta. No le voy a poner 45,220. ¿Sí? Voy a poner 0, 1, 2, menos 1, menos 2, un valor fácil. Voy a encontrar los valores de Y correspondientes y con eso ya voy a poder graficar. Pero si tengo raíces, si tengo ordenada al origen y tengo vértice, lo puedo hacer sin hacer ninguna tabla, sin buscar ningún valor. Cualquier cosa, consulten y nos vemos la próxima clase.